tal? Qué gusto. Normalmente en el radar alternativo de la opinión de Yucatán ponemos a debate algunas de las notas que consideramos importantes y precisamente ahorita conversábamos sobre si hay algo que celebrar hoy que es 12 de octubre y que algunos aún celebran el Día de la Raza. Como quiera que sea, pues aquí estamos aceptando y analizando los hechos que sin duda sucedieron, lo que sucedió no se puede negar. Y la polémica y algunos datos simpáticos. Acabamos de subir a nuestro Facebook una nota que nos hizo llegar Arturo Ortega Durán, si no me equivoco, un señor que escribe sobre el lenguaje. Ajá. Donde nos aclara que no fueron las 3 carabelas que aprendimos. No hubo 3 carabelas, fueron 2. La Pinta y la Niña, porque la Santa María era una carraco o nao más grande que las carabelas. Técnicamente no era una carabela. Pero ahí, esta embarcación llevaba también navegantes, ahí iba el capitán. Y la carga que necesitaban tal vez. Sí, claro, pero lo interesante es que siempre hemos aprendido que eran 3 carabelas. Y es como que digamos 3 carabelas y una que era un bajel bergantín o lo más. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar. Conocido del uno al otro confín. Pero vamos a las noticias. Vámonos a la información local, barrimos el éter y tenemos la siguiente información para ustedes. En primer lugar, el clima, frentes fríos en el norte, señores, y otra onda tropical en la península. Así nos caracterizamos. Los frentes fríos empiezan a ser más frecuentes y esto cambia el panorama del clima en toda la República. Según reportó hoy en la mañana el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 5 se mantendrá estacionario sobre el oriente del Golfo de México sin generar efectos en el país, y además se pronostica que el Frente Frío número 6 ingresará sobre la región fronteriza de Chihuahua y Coahuila. En tanto, más relacionado con nosotros, se prevé que una nueva onda tropical se aproxima a la península de Yucatán hoy por la noche. En su pronóstico por regiones, el SMN indica que en la península de Yucatán continuará el cielo de despejado a medio nublado, 60% de probabilidad de lluvias en menores a 25 milímetros, temperaturas templadas durante la mañana y la noche, muy calurosas en el día y viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora. Los mayas cautivan a cientos de miles de personas en el World Museum de Liverpool. Del 19 de junio a la fecha, la exposición mexicana Mayas, revelación de un tiempo sin fin, ha recibido la visita de más de 230,000 personas en el World Museum de Liverpool, en Inglaterra, convirtiéndose en la más exitosa que ha tenido ese recinto. Diego Gómez Pickering, embajador de México en Reino Unido, dio a conocer estos datos en una entrevista acerca de esa muestra que llegó a tierras británicas en el marco del año dual México-Reino Unido y que concluirá su exposición el próximo 18 de este mes. En otra nota, ninguna de las 235 gasolineras registradas que funcionan en Yucatán cuenta con el permiso obligatorio para operar de la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con un reporte de este mismo organismo. A nuestro estado le siguen en esa irregular situación Tlaxcala, en donde solo una de 105 tiene ese permiso, y Sonora, en donde 19 de 521 nada más lo poseen. En contraste, los estados con más estaciones de servicio de carga de combustible que ya cubrieron este requisito son el Distrito Federal con 58.71% del total y Quintana Roo con 42.35%. Quintana Roo es el secretario de Energía. Como consuelo, cabe reportar que a nivel nacional, según datos de la misma CRE, hay 11.322 gasolineras operando, de las cuales solo el 19.47% tienen el permiso. Según la reforma energética, este permiso que expide la CRE, que es de nueva creación, debe tenerlas todas, y los establecimientos que carezcan de él no deben ser abastecidos por Pemex. A ver cuándo se solucionan al estilo México. El caso de una caja en quiebra reúne el interés por nueva ley. El inicio del proceso de liquidación de la Caja Solidaria Bahía, con sede en Campeche y con operaciones en Yucatán y Quintana Roo, empezó a despertar el interés de los diputados por revivir la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, pero que por falta de tiempo no alcanzaron a aprobar los senadores. Según información del Economista, los que tienen prendidas las veladoras para que se retome la iniciativa, que por cierto lleva varios meses en la congeladora, son algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que encabeza Luis Videgaray, ya que dicen que con ella se buscaría poner orden al sector. Las mismas autoridades financieras reconocen que han sido muy tolerantes con las entidades de ahorro, por lo que ahora sí esperan que se logre regularizar el sector, cuyos escándalos siempre se llevan entre las patas a algunos políticos. Subrayan el impacto económico de las enfermedades mentales.
A pesar de los avances en materia de salud, las enfermedades de la mente aún son tabú para buena parte de la población. Nadie admite que está loco. Y en México son la segunda causa de incapacidad laboral. Eso es importante, afirmó el especialista Arsenio Rosado Franco. Por cierto, nadie faltó al trabajo hoy de nosotros, no, nadie, ¿verdad? Bueno, en entrevista que reproduce el sitio lacronica.com, realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemoró el pasado día 10, el exdirector del Hospital Psiquiátrico Yucatán señaló que este panorama prevalece ya que se carece de políticas y programas para revertir la desinformación sobre esos males. Rosado Franco comentó que si la mente no está sana, el cuerpo tampoco lo está. La idea, añadió, es que sin una buena salud mental no puede existir una buena salud física. Se define pues a la salud como un estado óptimo entre la mente y el cuerpo. Es lo que tenemos de información local para ustedes, y ahora viene el panorama nacional en la voz y figura de Fernando Río Rosado. Mil gracias. Bueno, pues hoy en efecto se celebra, así lo manda el calendario cívico de la historia universal, como Día de la Raza y del Descubrimiento de América. La Presidencia de la República recordó que este 12 de octubre se conmemora el aniversario del Día de la Raza y Descubrimiento de América, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. En su página de internet, la presidencia destacó que la llegada de los españoles a la isla de Guananí, archipiélago de las Bahamas, en 1492, marcó el inicio de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, llamado posteriormente América. El vínculo entre el Viejo y Nuevo Mundo se convirtió el 12 de octubre en un nexo significativo. Ambos se intercomunicaron, iniciando así su intercambio cultural, comercial y religioso, se resaltó. De acuerdo con la presidencia en México, el 24 de septiembre de 1892, el Congreso de la Unión decretó el 12 de octubre como día de fiesta nacional, que hoy día pues ya es objeto de debate sobre la conveniencia o no de celebrar, quizá de recordar, de conmemorar un hecho histórico. Sucedió, eso nadie lo puede negar, pero recuerdo que hace algunos años, incluso en países de América, se derrumbaron estatuas erigidas en honor a Cristóbal Colón en protesta porque finalmente, pues bueno, algunos consideran que este encuentro trajo cosas no del todo positivas. Pues ese es parte de un debate, pero lo que ha sucedido hay que conocerlo, hay que analizarlo, quizá digerirlo, porque quien no conoce la historia puede volver a cometer los errores del pasado. Bien, la Secretaría de Educación Pública reitera que habrá sanción a maestros paristas. Esto lo dice Aurelio Nuño, el secretario, quien dice que los maestros que hayan faltado a clase con el pretexto de unirse al paro nacional convocado por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación serán sancionados. Que quienes no hayan ido hoy a clase se les va a descontar el día, como se les descontó a quienes no fueron el día 2 de octubre. Y reiterar que quienes suman más de 3 faltas en el mismo mes serán retirados del servicio. Esto así lo considera la Ley Federal del Trabajo. Vamos a aplicar la ley, vamos a implementar la ley, de eso no hay duda alguna, dijo el secretario de Educación Pública. Por otra parte, la Procuraduría General de la República pone a disposición de la ciudadanía la investigación sobre el caso Iguala. Esto porque, bueno, pues es la averiguación previa de un caso que ha llamado poderosamente la atención, no solamente en México, sino fuera de nuestras fronteras. Según la PGR, la publicación del expediente se hizo con el objetivo de garantizar de mejor manera el derecho ciudadano de acceso a la información y en apego a la transparencia. El documento consiste en alrededor de 54,000 fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Al rato empiezo a leerlos. Por favor, para que termines para Navidad, tal vez. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, exhortó a los legisladores locales del país a apoyar la iniciativa para establecer un mando único. Sales pidió avalar las reformas que permitan la dignificación y el fortalecimiento de las policías, acompañada de una verdadera coordinación interinstitucional y de una mayor vinculación entre las 32 entidades de la República. El comisionado mencionó que no puede haber desarrollo si no hay seguridad, por lo que afirma, con el mando único es factible obtener mejores resultados. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral prevé
que para el año 2018 estrenará nueva sede del organismo. Para esto, a partir del próximo año iniciarán la construcción de su nuevo edificio, que incluirá 2 torres de 14 pisos, macro sala de prensa y plaza de la democracia, además de edificios remodelados. Para ello se invertirán 942 millones de pesos más equipamiento. La democracia sale cara. Sale carito, sí, como no. Y finalmente le digo que emitirá la SEP una nueva cédula profesional. A partir de este mes se expedirá este importante documento que cuenta con innovadoras características y mayores medidas de seguridad, según informa la Secretaría de Educación Pública. Dicho documento tiene el anverso datos de identificación del titular, de fácil acceso, como número de cédula, nombre, profesión y la clave única del registro de población. Además, permitirá que sea utilizada como un medio de identificación con validez oficial. Bien, pues esto es lo que ha sucedido, lo que está aconteciendo, y desde luego pues hay temas que, si bien es cierto no son precisamente de este día, son recientes y bien merecen el análisis y el comentario para que junto con usted podamos hallar conclusiones. Y esto está encargado a David Heredia Montañez todos los días en este espacio. ¿Cómo estás? Bien, como siempre, al pie del cañón, como dicen, como dice también nuestro himno nacional. Y esto es porque algo habrá ahí con las Fuerzas Armadas. Claro que sí, desde luego. Bien. Y esta es una nota que me llama poderosamente la atención y que tendremos que analizar a fondo. Radar alternativo de hoy, 12 de octubre del 2015, lo titula que nadie se equivoque. Es una pregunta, ¿no? El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, reviró en menos de 24 horas al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el señor Emilio Álvarez y Casa, quien el pasado jueves preguntó si son los militares o el presidente de la República quien tiene la última palabra en el país, como informó en su momento la revista Proceso. Al inaugurar el viernes la Plaza Cívica Municipal, que lleva el nombre del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas, Cienfuegos sostuvo que las Fuerzas Armadas del país se mantendrán en la línea de acción marcada por su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto, con absoluto respeto a la ley e irrestricto respeto a los derechos fundamentales. Categórico. El milite secretario insistió en que esa es la instrucción del presidente de la República y nuestro comandante supremo para proyectar al país hacia el progreso y desarrollo, para que todos juntos liberemos el verdadero potencial de México. Por su parte, Álvarez y Casa había planteado en conferencia de prensa su preocupación ante lo declarado por Cienfuegos en una entrevista concedida a Televisa, en la que sostuvo que no permitirá que los militares fueran interrogados por los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace más de un año en Iguala, Guerrero. Y subtitulamos Respeto. Dice el general: yo no puedo permitir que los soldados los traten como a criminales, o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver, dijo el titular de la Sedena a dicha televisora. Ante esa posición, Álvarez y Casa planteó la interrogante: entiendo que quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el presidente de la República el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso, no nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan, y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa son las últimas. Y nosotros decimos: amarrar navajas. Son muy aventuradas las palabras del señor Emilio Álvarez y Casa, tratando de cruzar navajas de doble filo a esos niveles.
Suficiente ha tenido el presidente Peña Nieto con sus detractores que lo han culpado hasta de cuando la luna se pone roja o llueve a cántaros sobre el Distrito Federal y se inundan las ruas citadinas, como para que ahora se dilucide quién tiene la última palabra. Los provocadores vienen de todos lados y muy seguidas como si fuera un complot, como dijera el célebre tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que no ceja en su empeño de las suaculpas del mandatario de origen mexiquense. Bien por el general Cienfuegos, que antepone el orden y la disciplina castrense, como desde siempre ha sido la norma y el credo del glorioso ejército mexicano, enarbolando la bandera de la lealtad a toda prueba, que al triunfar la revolución, cuyos postulados se encontraban en el Plan de Guadalupe, se dictaron los tratados de Teoloyucan, por medio de los cuales quedó disuelto el ejército federal que sostenía la dictadura del entonces Victoriano Huerta, y que como consecuencia de ese triunfo, los principios de la revolución quedaron plasmados en la Constitución de la República promulgada el 5 de febrero de 1917, que en casi un siglo de servicio leal a la patria, esta noble y valerosa institución militar, surgida del pueblo, identificada con sus aspiraciones y dedicada a servirles, nos ha dado una lección de honor, disciplina y lealtad en defensa de nuestra soberanía. Lo dejo sobre la mesa. Muy interesante. Pues mira que es interesante. Yo creo, por una parte, compañeros, que México es un país de leyes e instituciones. Y como bien llamaste, David, al ejército, el glorioso ejército mexicano, pues es una institución que merece respeto. Y en este plano de las instituciones, creo que la directamente autorizada para realizar este tipo de investigaciones, soportada por la ley, es la Procuraduría General de la República y en su caso los mismos organismos castrenses que tienen a su cargo la justicia militar. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy de acuerdo en que pues, se puede visitar un cuartel militar, pero de ahí a que aquí están interponer en duda ante cualquier personaje, entre comillas el término, o vengan aquí a zarandear a mis soldados. Pues yo creo que hace muy bien el señor secretario en decir, espérenme, no, esto se va a hacer por los cauces correspondientes. Y no encuentro incongruencia. ¿Acaso el presidente Peña dijo, ábranse las puertas de los cuarteles? Y el general Cienfuegos dijo, ¿no se abren? No. Entonces, el tema que plantea David es muy profundo, de muchos riesgos y de mucha reflexión. No es nada sencillo. No es lo mismo el ejército trigarante que entró a la Ciudad de México al término de la lucha de independencia que el ejército de 2015. Es otra situación. Quiero hacer dos apuntes y dos preguntas a manera de invitar a la reflexión. El primer apunte es que si el ejército está patrullando las calles, si el ejército está interviniendo contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es por culpa de la deficiencia policíaca, debido a que las policías se corrompieron, no se prepararon, fueron insuficientes, se dejaron rebasar por su propia culpa y por culpa de los gobernantes que no les dieron capacitación ni armas. Es por eso que está el ejército allá, por esa deficiencia policíaca. Fueron a subsanar una deficiencia. Y el otro punto es que, ¿para qué quieren al ejército en las calles? Para que esté nada más vigilante, apostado y paradito como soldados de Buckingham. Los soldados, señores, tienen la fuerza, son la fuerza por propia definición. Si no quieren la fuerza en las calles, ¿para qué la sacan a las calles? Y las dos preguntas que me gustaría hacer para invitarlos a reflexionar es esta. ¿Qué es más importante para el ejército mexicano de 2015? ¿La nación o el presidente? Y la otra pregunta, ¿piensan los militares, los soldados, los capitanes, los generales, tienen criterio propio, pueden dilucidar entre qué es bueno y malo para el país, qué es bueno y malo en política, o simplemente son seres humanos con una arma? ¿Piensan o no piensan? Bueno, yo te daría respuesta a la primera, como es el orden de tus preguntas, en lo que plantea aquí el general secretario. La lealtad, antes que nada, porque él se debe al jefe supremo,
que el jefe supremo es el presidente de la República. Electo para la nación para tomar esas decisiones. Así es, exacto. O sea, es un poder que él adquiere porque así se confiere dentro de la Constitución. No estamos pensando en que se lo dio Juan de los Palotes, no, se lo dio la nación a través del voto popular. Eso es lo ideal. Eso. Y el secretario es nombrado por el jefe supremo. Eso es lo Ni ideal. siquiera es nombrado por el ejército mismo, No. o sea, por las tropas. Él no es electo, él es un elemento que el presidente, y es el jefe supremo, el que lo designó. Y él dice que él no puede tomar esas decisiones, pero tampoco permitiría que cualquier fulano se meta a un cuartel abriéndole las puertas y que esté interrogando para dejar entrever situaciones anómalas. El ejército tiene una dignidad y la lealtad está por encima de cualquier otra. Pues esta es la pregunta que en muchos casos, en muchos países y en otras partes de la historia se ha roto. O sea, ¿qué es más importante? Cuando el ejército empieza a pensar y dice, ¿lo que está haciendo el jefe de gobierno es correcto o no es correcto? Porque luego entonces, como en otras naciones suceden, viene un golpe de Estado que es el derrocamiento del orden civil, y entra en funciones el gobierno militar. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que regresen los militares al poder. Eso es lo que queremos. Entonces, ahí es... No lo creo. No. El orden civil, por eso el señor Álvarez y Casa está equivocado cuando dice que quién tiene la última palabra. Cuidado. Lo primero que debe de tener este señor, siendo representante de una organización de los derechos humanos, es saber qué dice la Constitución. Cuidado, Chile transitó de un estado democrático a uno manejado por los militares y regresó, porque que sí lo quisieron los militares también. otra vez a la democracia. O sea, no es algo inédito en la historia. Bien se dice entre militares que las órdenes no se discuten, se acatan. Y cuando el jefe supremo ha dado una orden, entonces hay que acatarlo. En caso contrario, bueno, habría que quitar al jefe supremo, como tú bien dices, y decir, ahora mando yo. Líbrenos, Señor, de que esto ocurra pronto en este país. Pues esos son Muchas los mejores gracias. deseos. Así es. Gracias a Que ustedes. haya orden.